Echemos un vistazo a algunos límites de un lado gráficamente. Aviso: para este primer límite, tenemos el límite como x enfoques menos 2 desde el lado negativo del lado izquierdo, y para el segundo límite, tenemos el límite de x enfoques menos 2 desde el lado positivo del lado derecho de f de x. Así que es importante al determinar los límites de atención a la notación, porque una variación ligera significa algo diferente. Aviso: para ambos estos, estamos acerca de menos 2, así que vamos adelante y dibujemos una línea vertical en x igual menos 2 para que podamos ver exactamente dónde estamos acercamos. Entonces aquí está x igual menos 2, y entonces para este primer límite, nos estamos acercando a menos 2 desde el lado negativo, que será de esta dirección aquí. Y entonces para el segundo límite, nos estamos acercando a menos 2 desde el lado positivo hacia el lado derecho, por lo que nos estamos acercando a menos 2 a lo largo de la función aquí. Para determinar el límite, queremos determinar qué valor de función estamos aproximando a medida que nos acercamos a menos 2 desde el lado negativo o lado izquierdo, y un valor de función sería el valor y que estamos aproximando. Así que a partir de cierre y cierre menos 2 desde el lado negativo o el lado izquierdo, estamos acerca de este valor de la función aquí que podemos ver desde el gráfico sería 2. Así que este lado izquierdo o límite es igual a 2. Pero aviso: cuando se aproxima menos 2 desde el lado positivo o el lado derecho, nos estamos acercando a lo largo aquí. Así que ahora nos estamos acercando a este punto aquí, lo que significa que nos estamos acercando al valor de la función de menos 1. Así que el límite derecho es igual a menos 1. Tenga en cuenta que cuando tenemos una función definida por piezas, el lado en el que se acercamos al valor dado de x hace una gran diferencia. Este último límite es un límite regular que puede pensar como límite de doble cara. Para que existe este límite, debemos aproximar menos 2 desde el lado izquierdo y derecho y debemos aproximar el mismo valor de la función. Bien. Acabamos de mostrar que cuando nos acercamos desde la izquierda, el límite es igual a 2, y cuando nos acercamos desde la derecha, es igual a menos 1. Para que podamos ver, no nos estamos acercando al mismo valor de función desde la izquierda y la derecha. Por lo tanto, este límite no existe porque no acercamos el mismo valor de la función desde la izquierda y la derecha. Echemos un vistazo a 3 ejemplos más. Aviso: a los 3 de estos límites, nos estamos acercando a 2, pero este primer límite es solo del lado izquierdo o negativo, el segundo límite es solo del lado positivo o del lado derecho, y el tercer límite es de ambos lados de 2. Así que avancemos y dibujemos una línea vertical en x igual 2. Así que para este primer límite de un lado, estamos aproximando 2 desde el lado negativo o izquierdo, así que estamos aproximando el positivo 2 hexanewtones esta dirección aquí. Para el segundo límite, estamos aproximando el positivo 2 desde el lado positivo o el derecho, así que estamos aproximando el 2 desde este lado, y luego el último se acercará por ambos lados. A medida que nos acercamos a 2 desde el lado izquierdo o negativo, noten cómo nos acercamos a este punto aquí donde la coordenada y es 1. Por lo tanto, estamos acercando el valor de la función de 1. Este límite izquierdo es igual a 1. Y entonces aviso: cuando acercamos a lo largo de la flecha verde desde el lado derecho, nos estamos acercando a ese mismo punto, por lo que nos estamos acercando al mismo valor de función de igual 1. Entonces, para este último límite cuando x se acerca a 2 desde ambos lados, podemos ver que desde ambos límites de un lado fueron los mismos. El límite como x enfoques 2 de f de x también sería igual a 1. Así que aunque esta función no existe, en x igual 2, todos los límites existían porque la idea es a qué valor de función se acerca, no a lo que es igual en 2. Miraremos algunos más límites y límites al infinito en el siguiente video.